Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento y el lugar donde me estés viendo. Si me estás viendo en directo de Zona Horaria Española, buenas tardes. Pues podéis ver aquí ya el simbolito del anillo de Rolltube, lo cual quiere decir que toca una reflexión rolera que tiene que ver un poco con lo que se está hablando en estos momentos o en este mes en otros canales que están adscritos a esta iniciativa tan bonita de hacer comunidad entre canales de habla hispana de tanto de Europa como de toda América y bueno, de cualquier canal, o sea, donde sea, de este establecido donde sea, de habla hispana que tenga dentro de sus contenidos algo de rol. El caso es que en este vídeo, en esta reflexión, voy a hablar un poquito de mi primera partida como director de juego. Cómo fue, a qué dirigí, eh, todo lo que pueda. El problema que tengo, o el problema que me he encontrado, es que cuando se propuso esto, dije, ¡ay, qué bien! Pero tengo un problema, que no me acuerdo de nada de mi primera partida. Y eso es un problema. ¿O no? Quiero decir, fue hace 30 años y yo tengo una cosa también peculiar que yo partidas que he dirigido de 5 años para atrás no me suelo acordar. Me acuerdo de algunas cosas, me puedo acordar de... Me acuerdo de la sensación. Estuvo bien, estuvo mal. En fin, esas cosas me puedo acordar. Pero no me acuerdo de mucho más. No, me acuerdo de detalles cuando alguno de los jugadores me cuenta algún detalle. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues lógicamente he cogido el teléfono, me he puesto en contacto con gente que jugó aquella primera partida o aquellas primeras partidas mías y he preguntado, oye, ¿vosotros acordáis cuál fue mi primera partida? Y hubiese estado muy bonito ponerlo aquí en vídeo, pero no voy a hacer eso porque además no podría poner a todos, no todos querrían entrar, no todos querrían participar en esto. Así que con lo poco que he ido recolectando más lo que me he acordado yo, voy a comentaros un poquito cómo fue esa primera experiencia como director de juego. Primero por el principio. Empecemos por mi club. Yo tenía un club de rol y en ese club de rol se decidió que cada persona que iba a dirigir tuviese uno o dos juegos y se le asignase. Había una persona que tenía muchos manuales de juego y bueno, en esa época lo que se hacía era fotocopiar los manuales. Entonces se fotocopiaban manuales y la gente que quería dirigir, no sé, Star Wars, Señor de los Anillos, el Rank Quest, cualquier juego de estos, pues se le daba la fotocopia. Excepción de algunos que pues se habían comprado el manual de juego e iban a dirigir el manual que se habían comprado. No era mi caso, no en ese momento tampoco. Para mí un manual de juego suponía un dinero y tampoco tenía claro si qué tal iba a ser o qué tal no iba a ser. Entonces lo que se hizo fue fotocopiar el manual de juego del primer juego que dirigí, que fue el Stonebringer. Y voy a enseñar aquí, lo he sacado de mi archivo de reliquias. Está bastante hecho polvo, pero ten en cuenta que son unas fotocopias de hace 30 años que tuvieron mucho, mucho recorrido y muchos, muchos años detrás de juego. Y son estas fotocopias que están un poquito, ¿veis? No tiene ni la portada. Además, en fin, era un plasticote, se puso un plasticote en lugar de una espiral, que eso siempre dura más. Las hojas están, pues eso, mirad las hojas como están. Esto es un legajo. Aunque bueno, conserva todas las hojas. Algunas están medio sueltas, pero conserva todas las hojas. Y este fue el primer manual que, como tal, que me leí de cabo a rabo y el que quise dirigir. ¿Por qué lo quise dirigir? Pues porque lo habíamos jugado antes y el chico que era máster de este juego hizo una aventura, no salió bien, pasaron cosas en esa aventura y
decidió dirigir otro juego y dejó este juego como huérfano. A mí sí me gustó este juego, me voló la cabeza. Yo no conocía la obra de Moorcock, a mí me pareció súper interesante. Se salía un poco de lo que había jugado hasta ese momento. Había jugado a Dungeons, había jugado a Señor de los Anillos, había jugado a Traveler y a la llamada. Y claro, esto se salía totalmente. Tenía el sistema de la llamada, que era un sistema que me gustaba mucho, o sea, muchísimo. Y me parecía más sencillo, por ejemplo, que el Señor de los Anillos. Me gustaba más que el Señor de los Anillos, que era lo que más podía comparar realmente, porque era lo que más jugábamos en aquella época. Y pues nada, cogí este juego, me lo leí de cabo a rabo, me encantó, me enamoró. A partir de aquí me empecé a comprar todos los libros de Moorcock y demás, aunque el juego en sí es una traslación un poco extraña del universo de Moorcock. Quizá otros juegos posteriores estaban mejor trasladados que este Stonebringer, pero a mí me gustó mucho. El caso es que, bueno, cogimos esto, hicimos los personajes, ya sabéis, los personajes de Stonebringer estaban súper descompensados, pero bendita descompensación. O sea, lo digo totalmente en serio, era una cosa que no pensábamos en esa época, no pensábamos como ahora que los personajes estaban descompensados o que los... No, tú ibas y simplemente jugabas. No existía la teoría rolera ni ninguna cosa de estas. La gente simplemente jugaba y ya está. Lo cual no quiere decir que la teoría rolera sea mala. Quiere decir que no existía como tal, o por lo menos no lo conocíamos, ¿vale? La gente, pues éramos gente con 14, 15, 16 años, daba igual. Y evidentemente la primera aventura que se jugó con este es la aventura del libro, que es la torre de... Voy a enseñarlo aquí, un momentito, vamos a ir a ver la torre, que es... ya sabéis, estos libros venían... vale. Y venía justo en el apartado del director de juegos, todos estos libros venían con una aventura, y es esta de aquí. ¿Vale? Empezaba aquí, la torre de Irkanflor, que ponía que era para una aventura piscina para un grupo de 4 a 8 personajes. Yo creo que esta la hice con 8 personas o algo así. Era otra época, jugabas con mucha gente y de hecho en mi club jugábamos con mucha gente. Éramos 8, 9, fácil, siempre. 9 con el máster, quiero decir. La verdad es que tampoco pasaba nada, se respetaban los turnos, no sé. Era... No pasaba nada, ciertamente. Sí, yo entiendo que en algunos juegos hoy en día, que por ejemplo tiran más hacia la narratividad, meter muchas personas hace que el juego se alargue demasiado, ¿no? Lo que es la experiencia de juego, porque uno puede estar hablando mucho, pam, 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 luego llega otro, habla mucho, ta, 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 y las aventuras pueden extenderse. En esta época realmente no había tanta narratividad, no había narratividad, jugabas de otra manera. Interpretabas de aquella manera, intentabas interpretar, pero básicamente era mucho estadística. Esta... Voy a enseñar aquí, esta torre. Aquí estaba el mapa de la torre. La torre del hechicero. Que era muy interesante, tenía sus diferentes niveles y básicamente la aventura esta era de ir al sitio y, y poco más que investigar el sitio y ya está. No había un leitmotiv, no había nada, simplemente llegabas, te preparabas en Cassandria, la torre estaba en Argimiliar y te transportaban en barco hasta el sitio. No te ponía nada, no te decía nada de... Y de hecho la presentación de la aventura era... Vale, os tenéis que ir a la torre. Yo me acuerdo que era una cosa así. Además me han dicho, nada, que dije, nada, hay que ir a la torre esta y ya está. Estáis en Cassandria y tenéis que ir a la torre. No había ni una preparación de aventura, digamos, de esto de vamos a conocer a los personajes, para que los personajes se conozcan entre sí, lo típico de esto de la taberna, nada. Fue a saco. Vamos a ir a la torre y a ir por niveles de las torres. En la torre había unos bichos que eran los clackers, que además nada más entrar te los encontrabas y habían una barbaridad.
unos bichos súper brutos para personajes iniciales, porque eran capaces de golpear y pegar con un ala. Eran una especie de gorilas verdes con alas. Y, y vamos, solo la primera, creo recordar que en la primera ya cayó alguno, que, o sea, ya en los primeros Krakars ya cayó alguno. No muerto del todo, porque estaba lo de la habilidad de primeros auxilios, pero eh, vamos, fue una masacre. Em, con lo cual, pues, digamos que como principio de aventura era un poquito fuerte, ¿no? Imaginaos empezar una aventura y morir, ¿no? Y luego empezabas a subir y encontrabas varias cosas. Había una pantera, por ejemplo, una pantera que era un demonio, que también era un poco brutote para personajes iniciales. Yo creo que por eso era lo de los 8 personajes, porque, claro, como se reparten los daños entre todos los personajes, pues em, era pues, digamos que era la manera de supervivencia, ¿no? Era una manera de supervivencia. La verdad es que la estructura, visto hoy en día, cuando que me lo he vuelto a leer, parecía un poco un embudo. Más que otra cosa. Eh, bueno, te encontrabas con... Pues eso, varias veces con algún mono de estos también. Ibas investigando, la verdad es que la aventura era súper planita. Yo me acuerdo que, bueno, fue una aventura bastante rápida, quitando los combates, porque tenía bastante combate, fue una aventura bastante rápida, que aunque la gente murió, hubo gente que murió en algunos sitios, y al final tenía un tesoro, cuando llegabas al final, tenía un tesoro que era desmesurado para primera aventura. Cuando digo desmesurado, es como si ahora jugaseis al Dungeons and Dragons y en una aventura de nivel 1, ¿vale? En la aventura inicial, nada más salir, te den, yo que sé, 20.000 monedas. O sea, llegas y te dan 20.000 monedas de oro. Una cosa así, una barbaridad. Te daban, de hecho, el tesoro te daban una rommel limonesa, que es una rueda, es una moneda octogonal que describen en los libros, pero que vale un pastizal. Con eso puedes comprarte casas, mansiones, vamos, puedes comprarte... Es una barbaridad lo que vale una de eso. También había monedas de oro. En las monedas de oro en este juego tienen un cambio bestial con lo que es la moneda estándar. Y básicamente salían ricos. O sea, de esta aventura salían ricos. Una aventura muy mala, muy mal planteada para personajes de nivel inicial. Realmente una aventura muy mala. Tenías puerta secreta, tenías de todo. La aventura, ya digo, una aventura muy mala. Pero bueno, en su momento la jugábamos y nos parecía... Todo era divertido, la verdad. Lo curioso de esta aventura, ya digo, sé que murieron 3 personas. O sea, 3 personajes murieron. De esos 8, muchos quedaron mutilados porque además yo una cosa que siempre he tenido desde el minuto cero es que todas mis tiradas han estado delante de la pantalla. Siempre me ha gustado tirar de la pantalla. Delante de la pantalla para todo. Que la tirada se vea. Lo que dicen que los dados no mientan. Lo cual hace que no puedas... desde el principio no era un Master Mama. De hecho, era un Master más bien... en fin. Más bien lo contrario, ¿vale? El antimamá. Más bien castigador. Eso sí que es verdad. Que hacía cosas. Hice cosas mal. En esta aventura no dio para hacer tantas cosas mal, pero era un máster que en ciertos momentos, pues yo cuando golpeaba con él, por ejemplo, yo eso sí que tengo esa sensación, que cuando golpeaba con un enemigo, un cracker de estos, yo decía, jaja, qué bien, que lo estoy matando. Y luego lo piensas y dices, bueno, es un poco curioso, ¿no? Cómo te cambia la percepción. No es que ahora cuando le pegue diga, oh, no, pobrecito, ni nada de eso, pero sí que lo tienes más ponderado eso, ¿vale? Más ponderado, más que como si fuese un elemento de juego, no como
esa sensación de que es el máster contra el jugador. Yo eso sí que... Sí es verdad que no lo tenía, no era un máster de estos de máster contra jugador, pero... Pero bueno, tenía algunas cositas. Luego, cuando después desarrollé mucho este mundo, cogí este y a mí me volaba la imaginación, entonces hice 20.000 cosas, hice tablas de muchas cosas, razas, sociedades, metía muchas cosas. Al principio, por ejemplo, uno de los fallos que tenía yo era meter PNJs como PJs, o sea, cuando digo PNJs como PJs es este PNJ que hace cosas. A ver, que hace cosas. El PNJ que hace cosas como si fuese un PJ. Un PJ más. Y eso, o lo que podemos llamar el máster jugador, ¿no? Ese máster jugador, eso sí que lo decía en las primeras partidas. Eh, Cuando digo mis primeras partidas, puede ser que en un año, 2 años, 3 años, hasta que empiezas a cambiar un poco, ves ciertas cosas, dices pues, que realmente no me vale la pena. Y ese máster jugador se acabó convirtiendo en un máster que le gustaba que sus PNJ, todos sus PNJs tengan una historia detrás. Y eso lo sigo haciendo hoy en día. Todos los PNJs que tengo tienen una historia detrás. Aunque sean dos frases de historia, pero tiene una historia detrás. De manera que si un jugador quiere llegar a esa riqueza que puede tener que todos los personajes que te presentan tengan algo, pues puede llegar. Y si no, pues están ahí, se quedan estáticos. No te van a enseñar esos PNJs, no te van a decir, no, yo es que soy un no sé qué, no te van a decir nada. Si no les preguntas, si no tal, y nunca van a ser protagonistas. Que eso también lo tenía al principio. Cogía los PNJs, no que me lo hiciese yo, sino los PNJs propios de eso, y les daba un protagonismo que a lo mejor no tenían que tener, quitando el villano. Eso sí que tenía. Em, pero otras cosas, yo creo que lo bueno que tuvo esa partida probablemente sea lo mejor que tuvo fue evidentemente la interacción con la gente, porque era gente que conocía. Probablemente lo de los dados delante, que yo sigo manteniendo, dados siempre, siempre visibles. Y creo que eso de los dados delante es lo único que he conservado desde esa época hasta ahora, la verdad. Porque el resto de cosas, hay cosas que he cambiado mucho. Mucho además a base de años. A mí quizás me hubiese gustado cuando empezaba que hubiera algo más de teoría rolera o alguna cosa así, ¿no? No para imitar, sino para ver cómo hacer las cosas y eso quizás me hubiese gustado un poquito más, es decir, pero yo creo que tampoco fue tan mal, la verdad. La gente siguió jugando conmigo. Este juego en concreto dirigí durante 13 años casi. Así que creo que bastante. Hice... em, ya desde el principio, por cierto, desde el principio hice esta aventura, no me gustó la aventura. Tengo esa sensación de que no me gustó la aventura, me lo veía un poco y ya en esta aventura ya arreglé algunas cositas que había. Ya digo, eso sí que lo hice. Y luego, de las siguientes aventuras, muchas aventuras, ya tiraba mucho de aventura improvisada al principio. Cuando digo aventura improvisada, una improvisada entre comillas, porque yo lo que hacía era tenía una idea, me apuntaba a la idea, eh, me ponía los 4 malos que quería y luego sobre eso se iba montando la aventura. Los jugadores me iban montando la aventura, yo iba montando la aventura con los jugadores. Y eso desde el principio, eso no lo he inventado. Es que no lo he inventado PBTA, eso sí que lo tengo muy metido en mí, que lo hacía sobre todo con este juego, me derivó a esas cosas. Y, y creo que ya está. No tengo nada más que contar de mi primera vez que dirigí. Cualquier cosa, ya sabéis, lo ponéis por aquí abajo. Em, Luego también voy a poner varios canales del anillo por aquí abajo. Y, y nada más. Dadle pulgar para arriba si os ha gustado. Dadle pulgar para abajo si no os ha gustado. Suscribíos si os gusta esto.
dale a la campanita, comentadme abajo vuestra primera experiencia dirigiendo y si os gusta este tema, abriré un directo donde cualquiera podrá entrar, ya sabéis, como todos mis directos, cualquiera podrá entrar y podrá contar su experiencia la primera vez que dirigió. La primera vez que jugó, pero la primera vez que dirigió, que siempre puede ser más interesante para ver, pues eso, los fallos que tuvimos. Yo, evidentemente, ya lo he dicho, tuve fallos, todos los fallos posibles y más. El único que saco, y ya lo he dicho antes, lo único que saco destacado es lo de que sigo usando hoy en día, es lo de los dados siempre delante. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Eh, otro día más, sed felices y hasta luego.